invitarlos a que vayamos a las Escrituras en esta noche. Que el Señor me ayude. Amén. Con esta garganta de verdad. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 5. Amén. 1 al 5. Capítulo 1 del 1 al 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 del 1 al 5. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. La gloria de nuestro Salvador. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea la gloria. Y la iglesia dice amén. Amén. Y leemos la palabra del Señor que dice de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses 1, del 1 al 5. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Padre, una vez más te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad y por tu misericordia, y creemos, Señor y Dios, que tú eres bueno, que tú nos amas y nos quieres bendecir siempre a través de tu palabra. Gracias por congregarnos como iglesia, gracias por darnos el privilegio de reunirnos una vez más para escuchar tu voz a través de tu santa y bendita palabra. Te honramos y te damos la alabanza, la exaltación, y te suplicamos que nos des sabiduría y discernimiento, Padre, para poder entender lo que nos vas a hablar acerca de la iglesia, para que nos des, Señor, el discernimiento, la sabiduría, el anhelo y el deseo de seguir avanzando, de seguir siendo parte de la iglesia, de ser parte real de tu iglesia, Señor, por los motivos que tú traes para nosotros, Señor. Así que ayúdanos a entender y a buscar, Señor, vivir solo para agradarte y hacer tu voluntad, porque es lo que te pedimos, dándote la honra y la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El mensaje que traemos para esta noche lleva como título La llegada del Señor a la iglesia. La llegada del Señor a la iglesia. Escuche, uno de los privilegios que nos concede el Señor Jesucristo a nosotros los cristianos es unirnos a Cristo y a su iglesia en el momento en que ustedes y yo nos convertimos al Señor. Cuando usted y yo venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando usted y yo depositamos nuestra confianza en Él, cuando usted y yo lo recibimos como Señor y Salvador, cuando usted y yo verdaderamente confiamos en que Él es el Salvador del mundo y venimos y lo conocemos y escuchamos el Evangelio y tomamos la firme determinación de ir a las aguas y nos bautizamos, el Señor nos da el privilegio a nosotros como cristianos de pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Nos da el privilegio de unirnos a Él, de unirnos a Cristo y a la iglesia de Jesucristo. Ese es el privilegio que recibimos cuando nos convertimos del mundo de pecado y de maldad al Dios vivo y verdadero.
De hecho, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 y versículo 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eso es la iglesia. Pero cuando usted y yo nos convertimos legítimamente y no damos pasos, no damos excusas, sino que venimos, creemos en la obra de Cristo, creemos en la obra de salvación, creemos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y determinamos ir a las aguas para renunciar a este mundo y vivir solo para Cristo. Y entonces determinamos públicamente declarar delante de la iglesia y delante del Señor: soy cristiano, quiero morir a este mundo, quiero vivir para Cristo. Y cuando vas a las aguas y verdaderamente sales de allí y empiezas a vivir esa verdadera vida cristiana, el privilegio que recibes es ese: estar unido a Cristo y a su iglesia. Entonces pasamos a ser un solo cuerpo de diferentes miembros, donde la cabeza es el Señor. Es un privilegio. Y esa es una realidad que se manifiesta en una manera concreta cuando nosotros venimos y formamos parte de los miembros de una iglesia local como esta. Y cuando nos congregamos cada vez que la iglesia se reúne para adorarle y para escuchar su voz a través de su palabra predicada. Así es. Pero la realidad es que podemos ver con tristeza, y la verdad a mí me da mucho dolor, me da mucha tristeza, que podemos ver que siempre hay algunos que no están conscientes del privilegio de ser parte de la iglesia, ser miembros de la iglesia de Jesucristo y lo que eso implica. Y eso pasa es porque muchos no pueden ver lo que la iglesia es. Y cuando miran la iglesia la ven con sus propios ojos carnales y no con los ojos de Dios, no como Dios ve la iglesia. De hecho, algunos que deciden ser cristianos no consideran más bien la iglesia como una bendición, sino más bien como un estorbo. Dicen ser cristianos y dicen esto: con Cristo hasta la muerte, Señor, pero tu iglesia nada que ver. Ahora, hay muchos que no lo dicen con palabras. Hay muchos que lo dicen con sus acciones, con su manera de ser, porque hay personas que no quieren ser parte de la iglesia, pero pretenden decir: yo amo a Cristo, yo vivo para Cristo, mi Señor es mi Salvador y mi Redentor, pero no se congregan. Eso es contradictorio. Eso es decirle: Señor, contigo para las que sea, contigo hasta la muerte, pero a tu iglesia no me la aguanto. No quiero ser parte de la iglesia, pero quiero seguirte y agradarte y vivir para tu gloria. Eso es imposible. Una persona que quiere vivir para la gloria del Señor, obviamente lo primero que siente en su ser es congregarse con la iglesia del Señor, por la cual Él murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre. Una persona que no se quiere congregar, una persona que no viene a la iglesia, una persona que solo ve, pudiendo venir a la iglesia, predicaciones por televisión, por celular, por internet. Si tiene la posibilidad de ir a la iglesia, esa persona está manifestando con todo su ser que no es salva, que no es cristiana, que no ama al Señor, porque tampoco ama a la iglesia. Y el Señor es claro: ¿cómo puedes decir que amas a Dios cuando no amas a tu hermano que puedes ver, y decir que amas a Dios al que no ves? Es imposible. Una persona que no se congrega con la iglesia del Señor no es parte del cuerpo de Cristo, no es salva, va caminando rumbo a la perdición con una mala percepción de Cristo. Está con una falsa esperanza y cree que va para arriba cuando muera, y no es así. Hay personas que sé que tienen que congregarse por medios virtuales. ¿Por qué? Porque no tienen un lugar donde ir. ¿Por qué? Porque están postrados en enfermedad. ¿Por qué? Porque hay situaciones difíciles que hacen que no puedan ir a congregarse.
Voy a poner el ejemplo de nuestra hermana Elizabeth. En este momento, ella, ¿cómo se congrega? Por internet, viendo las predicaciones. ¿Por qué? Porque no puede desplazarse aún hasta la iglesia. Pero una persona que camina, una persona que tiene sus sentidos bien, una persona que puede salir de su casa, una persona que puede ir a congregarse y no lo hace, es porque todavía su corazón no ha sido salvado del pecado y de la maldad. Dice amar a Cristo, dice vivir para Cristo, pero es contrario porque no viene a la iglesia a congregarse. Es carreta. Nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo cuando nos congregamos con la iglesia de Jesucristo. Para muchos, la iglesia, en vez de ser una bendición, es un estorbo. Porque no se quieren congregar con la iglesia. Tristemente, no se quieren congregar porque ven muchas cosas en la iglesia. Porque hay gente hipócrita, porque hay gente que no obedece, porque hay gente que hace esto, que hace aquello. Y verdaderamente con tristeza podemos ver que muchas personas hemos tenido que pasar por lugares donde hay muchos en la iglesia que son así. Hemos vivido experiencias donde hemos llegado a iglesias donde o el pastor o el hermano o cualquier otro son tan extremadamente religiosos que nos han maltratado y han hecho cosas en contra de nosotros y nos ha tocado salir corriendo de esos lugares. Pero escuchen, la realidad es que nuestra visión de la iglesia no se debe basar en esas experiencias, sino por lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Por lo que Él ha dicho. Ya que la iglesia se encuentra en el centro mismo del corazón de Dios. La iglesia se encuentra en el centro mismo de los planes de Dios. Como nosotros podemos ver en esta primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Y la verdad es que esta es una carta que nos permite ver la iglesia a través del apóstol Pablo. Y lo que es más importante aún es que nos lleva a ver la iglesia a través del corazón de Dios mismo. Porque la iglesia cristiana es el Israel del nuevo pacto. Es la niña de los ojos de Dios, la iglesia. Gloria a Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice el Señor al apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Ahora, la pregunta es esta: ¿el apóstol Pablo estaba persiguiendo a Jesús? Él iba detrás de la iglesia. Él estaba siguiendo a los cristianos. Él no estaba persiguiendo directamente a Jesús, pero escuche lo que le voy a decir y preste mucha atención. Perseguir a la iglesia, maltratar a la iglesia, hacerle daño a la iglesia, es hacerlo a Cristo mismo. Por eso es tan delicado, escuche lo que le voy a decir. Por eso yo, como pastor, sufro, lloro y clamo y ruego por cada persona que sale de la iglesia y que se va hablando mal del pastor, de la doctrina, de los hermanos, de lo que es, de lo que no fue. Porque esos que se van de las iglesias cristianas de sana doctrina, donde se predica el verdadero evangelio de Jesucristo, esos que se van hablando mal de la iglesia, del pastor y de lo que en la iglesia se hace, sin escuchar, sin hablar y sin decir nada, esas personas están atacando la iglesia, hiriendo la iglesia, dañando a la iglesia, en otras palabras, yéndose en contra de Cristo mismo. Amén, amén. ¿Y por qué lloro y gimo y ruego? Para que el Señor en su gracia no les tome en cuenta ese pecado de una manera grave y los bendiga y los ayude más bien a restaurar lo malo que han hecho y que vuelvan a sus caminos. Y eso debe hacer todo aquel que es un cristiano fiel que ama al Señor. Debe amar a aquellos que hablan mal, a aquellos que critican. Por eso el Señor nos dice: amad a vuestros enemigos. Hay que amarlos,
Hay que orar por ellos, hay que rogar por ellos, no ser indiferentes, porque el diablo los ha sacado, porque el diablo los ha llevado afuera, y el Señor en su gracia soberana, si nosotros oramos, si nosotros rogamos y está en el plan de Dios, los puede traer de nuevo a su presencia. Nos debemos doler. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? ¿Cuál es el patrón que Dios da? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escucha, la iglesia es supremamente importante para Dios y debe serlo también para nosotros. Y cuando uno estudia primera a los tesalonicenses, uno ve cómo se manifiesta en una forma concreta esto que le estoy diciendo, porque una cosa es que yo diga, para mí la iglesia es importante, pero la pregunta es, ¿y qué significa eso? ¿Y qué significa eso? Pero al mismo tiempo, esta carta a los tesalonicenses es una carta que alimenta nuestra esperanza plenamente y nos impulsa a buscar la santidad al recordarnos la segunda venida de Cristo en cada capítulo de esta carta. La primera carta a los tesalonicenses es una carta que tiene 5 capítulos. 5 capítulos. Y yo espero que ustedes como cristianos en algún momento de su vida se hayan sentado a leer esta carta de punta a punta, del capítulo 1 al capítulo 5. En algún momento. ¿Por qué? Porque esta es una carta que se lee en minutos. Pero porque esta es una carta que en cada uno de sus 5 capítulos nos habla de algo muy particular, algo importante, algo que usted y yo no podemos olvidar, algo que usted y yo necesitamos a diario, y es la venida en gloria de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. 5 capítulos y en cada uno de ellos Pablo recalca la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo a venir por la iglesia. En 5 capítulos. Y al mismo tiempo Pablo nos muestra en estos 5 capítulos cómo nosotros debemos vivir aquí y ahora a la luz de esa realidad, que Cristo viene, porque Cristo viene. No sé si acaso lo dudas, no sé si es que no estás convencido, no sé cómo es que tú vives la vida cristiana, pero yo creo que Cristo viene. Amén, pastor, Cristo viene. ¿Cómo estás viviendo a la luz de la venida de Cristo? ¿Cuál es tu ánimo en el Señor? ¿Cuál es tu fe en Él? ¿Cómo estás viviendo en las Escrituras? ¿Estás viviendo a la luz de lo que Él dice en su palabra o estás viviendo como te place vivir? Si crees que Cristo viene, vives a la luz de su regreso. Porque cuando Él venga, levantará la iglesia y la llevará, y dicen las Escrituras que nos encontraremos con Él en las nubes para estar por siempre con Él. Amén. Pero para ello no basta simplemente con venir a la iglesia. Tienes que tener un corazón transformado, renovado, acercándote a Él y vivir para Él. Él nos enseña en esta carta, nos muestra cómo nosotros debemos vivir aquí y ahora a la luz de la realidad que Cristo viene, aunque estamos en un mundo que ataca a nuestra fe. Esta es una carta que nos enseña a ser cristianos cuando todo a nuestro alrededor está en contra de lo que creemos. Y eso lo vemos ahora. Cuando vemos todo a nuestro alrededor que está en contra de lo que practicamos como cristianos. Por eso no nos ama el mundo. Por lo que creemos y por lo que practicamos. El mundo no nos ama. Y el apóstol Pablo aquí quiere enseñarnos a cómo ser cristianos en un mundo así. Por eso alguien dijo una vez, hablando de la mediocridad en el cristianismo, dijo que pocas cosas pueden ser mejores para tratar esta enfermedad que una dosis masiva de primera Tesalonicenses tomada diariamente. ¿Se escuchó? Tomada diariamente. Y eso es lo que cada creyente debe hacer.
darse a la tarea de estudiar esta carta para motivar para su motivación y para su enseñanza de cómo vivir la vida cristiana a la luz de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Vamos a estar por algunos días mirando algunos pasajes, algunas cosas de esta primera carta. No sé si estudiaremos toda la carta, pero sí vamos a estar algunas semanas estudiando algunas porciones de esta carta. Pero para que podamos entender lo que el Señor nos quiere hablar durante estos días que estemos en esta carta, nosotros debemos echar un vistazo a cómo se estableció esta iglesia en Tesalónica en la soberanía y en la voluntad de Dios. Y escuche, al entender cómo se fundó esta iglesia, ya usted y yo tenemos la mitad del camino para entender toda la carta de primera a los tesalonicenses. Si usted y yo logramos entender cómo fue que se fundó esta iglesia. Pero lo primero que vamos a ver es cómo se fundó la ciudad, porque con esa fundación, el entender cómo se fundó la ciudad, vamos a entender mucho mejor la carta a los tesalonicenses. Esta ciudad, y quiero hacer esto, y usted luego se va a dar cuenta por qué voy a ser como tan histórico en lo que le voy a decir, en la historia de la ciudad, para que usted pueda entender luego, más adelante, algunas cosas, y va a decir, con razón el pastor empezó hablando de la ciudad. Ahora escuche, esta ciudad de Tesalónica fue fundada alrededor del año 315 antes del Señor Jesucristo, por el rey macedonio Casandro, el rey Casandro de Macedonia, uno de los 4 generales de Alejandro Magno, de Alejandro el Grande. Y escuche, esta iglesia se llamó Tesalóniki, en honor a la esposa de este hombre. Y seamos sinceros, no todas las mujeres tienen la oportunidad de que un esposo les regale una ciudad y que aparte de ello coloque el nombre de su esposa a esa ciudad. Eso no se ve. A duras penas le llevan el almuerzo o el dinero para comer. Que un esposo le regale una ciudad a su esposa, y que le ponga su nombre. Y me llamó mucho la atención, no sé, ese matrimonio era como, no sé cómo era ese matrimonio, pero me llamaba mucho la atención en la historia de esta ciudad, de que Tesalóniki era hija del rey Felipe II de Macedonia y hermana de Alejandro Magno el Grande. Como quien dice, los duros de los duros. Ahora, esta ciudad de Tesalónica se encontraba en un lugar muy estratégico, ya que era el mejor puerto natural de la región. Y escuche, estaba ubicada sobre una vía que se llamaba la Vía Ignacia, una de las carreteras más importantes construidas por los romanos. Así que la ciudad de Tesalónica era una ciudad de fácil acceso, por mar o por tierra. En el año 46 a.C., durante la dominación de los romanos, Tesalónica vino a ser la capital de toda Macedonia, con una población de 200,000 habitantes. Podríamos decir algo así como que la ciudad de Tesalónica era como el Nueva York de Macedonia, el centro del comercio de Macedonia. Era una ciudad portuaria, tenía puertos y entraba bastante comercio. En esta ciudad se movía una intensa actividad comercial, lo que atrajo incluso a muchos judíos. Tenía una mezcla de religiones y una gran cantidad de inmoralidad había en la ciudad. Esa era la iglesia de Tesalónica. Los romanos también le habían concedido a esta ciudad una autonomía política, y vamos a ver cómo esto impacta la historia que nosotros vamos a ver de la iglesia a los tesalonicenses.
Autonomía política que tenían para tratar los asuntos relacionados con el gobierno de la ciudad. Ahora, lo más importante que nosotros podemos decir de Tesalónica es que Dios había decretado fundar allí una iglesia. Eso es lo verdaderamente importante y usted luego se va a dar cuenta el porqué. Ahora, es bastante interesante mirar la manera como Dios llevó a cabo el plan para establecer esta ciudad. En esta ciudad, una iglesia. ¿Cómo lo hizo? A mí me gusta excesivamente estudiar la historia de la iglesia. Y me apasiona mirar todo lo que aconteció alrededor de la fundación de esta iglesia. Y ver cómo Dios llevó a cabo su plan perfecto para la fundación de esta iglesia en Tesalónica. Durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, nosotros vemos varias cosas sobre eso. Pero esto es maravilloso. Mirar cómo esta iglesia fue fundada. Cómo el Señor determinó hacer que esta iglesia fuera fundada allí en aquel lugar. En Tesalónica, entonces, en el segundo viaje del apóstol Pablo, ahora nosotros vemos, cuando él sale en su segundo viaje a Tesalónica, vemos que el apóstol Pablo sale viajando con Silas y ya no con Bernabé. Y Timoteo luego se une al equipo misionero del apóstol Pablo. Y parece que Pablo tenía en mente seguir estableciendo iglesias por todo Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Pero escuche, Dios tenía otros planes. Dios había planificado otra cosa. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 y en el versículo 10, lo siguiente: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Usted está escuchando? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahora, cuando uno lee esto así rápidamente y uno lee el pasaje, uno puede tener la impresión de que Lucas está hablando de una distancia relativamente corta para ir de un lugar a otro. Como quien dice, Pablo salió de la iglesia en Zamora y llegó a la iglesia de Prado Centro. Un pasito. Pero de Listra, de donde salieron para ir a Troas, hay una distancia de unos 800 kilómetros. 800 kilómetros. Para que tengan más o menos una idea, eso es como salir de Medellín a Santa Marta, más o menos. Porque de Medellín a Santa Marta hay 795 kilómetros. Pero escuche, es como salir de Medellín a Santa Marta. Pablo salió entonces de la iglesia de Medellín a Santa Marta por terrenos montañosos, difíciles, peligrosos, 800 kilómetros para poder llegar a Troas, para poder llegar a Troas a pie. A los esos que les da pereza venir a la iglesia cuando truena. 800 kilómetros. Ahora, mirando este recorrido del apóstol Pablo y su equipo, debemos suponer que Pablo y su equipo probablemente estaban luchando con un sentido de frustración. Ya que cuando nosotros miramos a Lucas hablando en el libro de los Hechos, nosotros no vemos que durante ese recorrido se haya convertido alguna persona, no lo menciona. También podemos apreciar que ninguna iglesia se fundó en ese recorrido de 800 kilómetros. Así que parecía que Dios de repente había dejado de actuar. Lo único que ellos escuchaban de parte de Dios era: no. Predicamos, no. Vamos a ir, no.
Lo único que escuchaban decir era no al Señor en la predicación de la palabra. La única manifestación de la presencia de Dios durante esos 800 kilómetros fue que Dios les dijo, no fue más. No convertidos, no iglesias. El Señor, ellos decían, vamos a predicar en Asia, no. Vamos a predicar a Bitinia, no. Decía el Señor. Mis hermanos, solo pongámonos en el lugar de Pablo. 800 kilómetros. Un hombre apasionado por predicar el Evangelio. Un hombre por fundar iglesias. Un hombre por formar pastores. Un hombre por llevar el nombre de Jesucristo en alto. 800 kilómetros de recorrido y todo era, no, aquí no. Desconcertado. Señor, ¿por qué no? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito? Escuchen, estos hombres querían hacer la obra misionera. No estaban esperando, o sea, ellos no estaban andando en desobediencia. Estaban empeñados en dar a conocer el Evangelio, pero se encontraban con un obstáculo tras otro obstáculo y no podían entender qué era lo que Dios quería que hicieran. Solo oían no. Y seamos sinceros, muchas veces nosotros como cristianos tenemos la misma impotencia. Queremos ir a un lugar, queremos hacer esto allí, queremos hacer lo otro, queremos ir a tal lugar, y lo único que nosotros vemos son los tropiezos donde el Señor dice no. Y a veces eso nos desanima. Y es el plan de Dios. A veces, como cristianos, nosotros pensamos que hemos estado recorriendo un largo camino en el cual podemos mirar y decir, no ha pasado nada. No está pasando nada en mi vida. Y decimos, Señor, no está pasando nada. Y lo único que oímos de Dios es decir, no. Señor, yo quiero esto, no. Señor, esto, no. No pasa nada. Todas las respuestas que Dios me trae son no. Y entonces pensamos que el Señor no está obrando. Ahora, ¿eso qué es lo que significa? Eso lo que significa es que nosotros no somos capaces de percibir lo que Dios quiere. Y esos obstáculos de parte de Dios tienen, y en la historia de Pablo con esta iglesia, tenían un propósito. Un propósito. Pablo no podía parar en ningún lugar de Asia, por más bueno que eso fuera. Porque Dios tenía otra agenda. Dios tenía otros planes. Y la verdad es que, hermanos, sinceramente, creo yo, no sé usted, que la agenda de Dios es más diferente que la tuya y que la mía, y de manera natural no coincide con la nuestra. Nosotros tenemos un plan, Dios tiene el plan. Y no coincide la de Él con nosotros. Ahora, ¿cuál era la agenda de Dios? Si nosotros mirásemos un mapa, podríamos ver que Dios le estaba poniendo obstáculos a Pablo para que no tuviese otra alternativa que llegar a la ciudad de Troas. Era lo único. En el puerto extremo de Asia Menor, para darle a conocer allí cuál era la obra misionera. Es allí donde Pablo recibe la dirección de cuál era el plan de Dios para su obra misionera. En Hechos capítulo 16 y versículo 9, miramos que estando en Troas, en la noche, dice en el versículo 9, que se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba en pie suplicándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión enseguida, escuche, procuramos ir a Macedonia. ¿Usted notó qué pasó aquí? Yo no sé si usted lo notó. Procuramos ir a Macedonia. ¿En qué pasaje está esto? ¿Y quién escribió el libro de los Hechos? El evangelista Lucas. Y usted ha visto lo que él habló y mire lo que dice aquí. Y enseguida procuramos, ya se incluyó, procuramos ir a Macedonia.
Lo que nosotros vemos aquí es que ya Lucas se unió al grupo misionero de Pablo también. Cosa que él no estaba ahí. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, pero ahora Lucas escribe aquí y dice, procuramos, ya estoy yo ahí. Ya habla en primera persona del plural, ya yo estoy aquí, estoy con ellos, es lo que le está hablando aquí. Ahora Lucas se incluye en el viaje. Dice, procuramos ir a Macedonia, escuche lo que dice Lucas, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Ahora no sé si se dieron cuenta al leer que las tres personas de la Trinidad estaban involucradas en darle la dirección al equipo misionero de Pablo. En el versículo 6 dice que el Espíritu Santo les había impedido hablar la palabra en Asia. En el versículo 7 dice que el Espíritu de Jesús les impidió ir a Bitinia. Y en los versículos 9 y 10 dice que fue Dios, hablando seguramente de Dios el Padre, que fue Dios el que les dijo en una visión que pasaran a Macedonia para llevar el Evangelio al continente europeo. El Dios Trino tenía su propia agenda para el avance de la obra misionera. Dios le había dicho que no durante 800 kilómetros. ¿Para qué? Para que el Evangelio llegara a Europa. Usted ahorita ya se va a dar cuenta por qué el Evangelio tenía que ir primero a Europa. Y la primera ciudad que fue evangelizada fue Filipos, que era una de las ciudades principales de la provincia de Macedonia. Dice Lucas, en Hechos capítulo 16 y versículo 12, esto, y como era costumbre de Pablo, cuando Pablo salía de viaje, allí terminaron en la cárcel. Por eso dijimos en algún mensaje anterior que cuando el apóstol Pablo salía a los viajes misioneros, él no preguntaba por los hoteles que hubieran para ir a quedarse allí, él más bien preguntaba cómo eran las cárceles de la ciudad. Porque el apóstol Pablo llegaba a una ciudad y su aposento de entrada era la cárcel. Ya tenía estadía y alimento, ya estaba ahí. Pasaba en la cárcel. Pero también dejaron establecida allí en Filipos una iglesia, cuyo primer pastor parece haber sido Lucas. Pastor, ¿y cómo sabemos eso? Porque en el resto del relato ya Lucas no se incluye en el equipo misionero de Pablo otra vez. Ya él habla de ellos y no de nosotros. Ya él no está incluido en ese viaje. Así que seguramente Lucas se queda en Filipos y tan pronto fueron liberados en Filipos, dice en Hechos 17:1, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, mire, dice, llegaron. Ya Lucas no dice llegamos. Él se quedó en Filipos. Hermanos, quiero hacer una nota ahí. Esto es lo que usted tiene que descubrir a la hora de leer y estudiar un pasaje de las Escrituras. Mire, el cambio repentino. Lucas viene hablando en el libro de los Hechos de ellos. En cierto momento dice nosotros, y ahora vuelve y hace un cambio y dice ellos. Usted tiene que percibir todo esto a la hora de estudiar un pasaje de las Escrituras. Mirar esos cambios y poder deducir y decir, aquí en esta parte no estaba con ellos. Luego aquí él estaba viajando con ellos. Y luego él se quedó aquí y ellos siguieron solos. Son detalles importantes a la hora de estudiar las Escrituras. A veces no los vemos, ¿sabe por qué? Porque no leemos con atención. Porque solo leemos los pasajes. Y esto es esencial y esto es necesario. Aquí al leer este versículo, esto nos da la impresión de lo que Lucas está diciendo. Escuche, pareciera también que fuera otra distancia corta. Es como si Pablo dijera, salieron de Bello y llegaron al Playón. Ligerito. Pero el recorrido de Filipos a Tesalónica era de 170 kilómetros. 170.
Algo así como ir de Armenia a Cali, más o menos, a pie. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Hermanos, vamos a evangelizar. ¿A dónde? Vamos a irnos aquí recorriendo desde aquí hasta arriba, hasta el filo, hasta arriba, hasta Santa Rita. Ay, pastor, y a pie. A la izquierda vamos en el bus evangelizando y gritando por la ventana. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, del corazón misionero de Pablo? El de Silas, el de Timoteo, ya iban ajustando 1000 kilómetros en sus recorridos. Ahora, la pregunta es esta: ¿es que no habían pecadores en Anfípolis o en Apolonia para que predicaran allí? Claro que sí. Pero el Dios soberano estaba moviendo a Pablo y a su equipo misionero para que llevaran el evangelio a la ciudad de Tesalónica. ¿Y saben por qué? Porque eso era lo que Dios había decretado desde antes de la fundación del mundo. Escuchen lo que dice Pablo cuando le escribe su primera carta en el capítulo 1, en Primera de Tesalonicenses. Escuchen. Primera de Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. O sea, Pablo dice, Dios los amó, Dios los eligió para salvación, y fue por eso que nuestro evangelio fue tan eficaz en ustedes tesalonicenses. Vino con poder. Fue por causa de ese amor soberano de Dios que el Espíritu Santo aplicó con poder la palabra predicada en sus corazones. Es lo que está diciendo Pablo. No fuimos nosotros, fue el Señor. Por eso es que hablaba del mensaje, de este mensaje, la llegada de Jesús a la iglesia. Cuando Cristo llega a una vida y se hace parte de la iglesia, cuando Cristo llega a la iglesia, algo tiene que pasar. Cuando es Cristo el que gobierna la iglesia, algo tiene que suceder. Nada puede seguir igual, porque Cristo cambia las cosas. Amén. Cristo cambia, transforma, renueva y hace nuevas todas las cosas. Cristo, cuando estás en una religión, no. Cuando estás en una rutina, no. Cuando estás en una costumbre, no. Cuando estás en Cristo, las cosas tienen que cambiar. Todo tiene que cambiar. Y en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses se les dice, en el capítulo 2 y versículo 13, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación. Aquí estamos viendo la explicación de Pablo de por qué el Señor le decía no, es que no es allá, voy a llevarte allí. Es aquí donde te voy a llevar. Aquí es donde quiero que estés. Allá hay pecadores, sí, pero ahora mi decreto es aquí, en este lugar. ¿Por qué? Porque Dios los ha escogido desde el principio. Dios dijo no, porque los has escogido desde el principio. Desde que el equipo misionero de Pablo salió, Dios había estado moviendo los hilos por medio de su providencia para que el evangelio llegara hasta Tesalónica. ¿Y sabe por qué? Porque esto mismo podemos decir de la iglesia verdadera en el mundo. Porque la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo se encuentra en los decretos de Dios. Y toda la historia se mueve en función de la iglesia. ¿Cuál es el problema? Que nosotros muchas veces no estudiamos la historia con los ojos que deberíamos estudiarla, sino con ojos seculares. Y perdemos de vista lo que Dios está haciendo en el mundo para el avance de su reino.
Pensemos solamente todo lo que Dios ha hecho para que el Evangelio llegue a cada país. Pensemos solamente todo lo que Dios ha venido haciendo para que el Evangelio de Jesucristo llegara a nuestro país. Desde tiempos inmemorables. Para que miles y millones de personas reconocieran al Señor Jesucristo como Rey y Señor de sus vidas. De modo así que muchas iglesias locales fueran establecidas en la República de Colombia y que aquí está esta iglesia, Cristo Rompe las Cadenas, en esta sede en Zamora, porque estaban los planes redentores de Dios desde el principio. No estamos aquí por casualidad. Estamos plantados aquí y usted está en esta iglesia, en esta sede local, porque Dios planificó desde antes de la fundación del mundo que usted fuera cristiano, que usted conociera a Cristo y que usted estuviera en esta iglesia hoy. Dios lo planificó. Le quiero preguntar algo con sinceridad, ahí medítelo usted. ¿Usted ha pensado de su iglesia de esta manera? Todo lo que Dios ha planificado para que usted esté hoy aquí y usted valore el hecho de ser cristiano y valore el hecho de que Dios lo haya puesto en este lugar. ¿Usted ha visto la iglesia de esta manera? De cómo pasó todo para que hoy usted y yo estuviéramos aquí. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar que el hecho de que esta iglesia existe es porque antes de la fundación del mundo Dios determinó que existiera la República de Colombia primero? ¿Se ha pensado en eso? Que antes de que esta iglesia existiera aquí, primero tenía que existir la República de Colombia. Tenía que haber un país que se llamara Colombia, que muchos fueran salvos y que en algún punto de la historia ustedes vinieran e hicieran parte de esta iglesia local y que Dios lo determinó, Dios lo planificó. Y no estoy diciendo que esta iglesia, Cristo Rompe las Cadenas, es la única que ha sido salvada, no. Estoy colocando esta iglesia como ejemplo, porque así como esta iglesia, todas y cada una de las iglesias de sana doctrina que hoy están establecidas en cada lugar, en cada ciudad y en cada país, fue porque Dios lo determinó así, que cada iglesia esté donde está hoy. Pero tenemos que mirarnos a nosotros que estamos escuchando el mensaje hoy. Usted y yo estamos aquí porque Dios planificó un día que estuviéramos aquí, escuchando su palabra y recibiendo su alimento para que usted y yo vivamos una vida cristiana conforme a su voluntad. Dios determinó. Ahora el Señor determinó que Pablo llevara el Evangelio a Europa. Ahora le pregunto, ¿quiénes trajeron el Evangelio a Colombia? ¿Quiénes trajeron el Evangelio a Colombia? Todos los descendientes de esos europeos. Todos los descendientes de esos europeos que recibieron el Evangelio cuando Pablo fue a predicar el Evangelio a Filipos y a Tesalónica, que empezaron a esparcirse y a emigrar hacia este otro continente. Esos europeos. Y no estoy hablando de los colonizadores, no estoy hablando de los colonizadores que vinieron de Europa a este lado a robar y a matar y a ellos a hacerse millonarios llevándose las riquezas de América. No, estoy hablando de los misioneros, de esos que hicieron parte del equipo de Pablo, que escucharon el Evangelio, que creyeron la verdad de Dios, que un día se levantaron y salieron también de viaje y vinieron a América y vinieron a predicar el Evangelio de Jesucristo. Esos que vinieron de Europa, que se plantaron en Estados Unidos y en Canadá y que empezaron a venir a predicar el mensaje del Evangelio, esos que fueron descendientes de esos europeos cuando Dios determinó que Pablo no predicara ni allí ni allá, sino que fuera a Europa.
para que ellos vinieran a este lado del mundo. Dios determinó que Pablo fuera a Europa. Y escuchen lo que les voy a decir. Dios determinó que Pablo no fuera a esos otros lugares primero, sino que determinó que fuera a Europa. Y una de las razones de ellas para que Pablo fuera a Europa es para que esta iglesia, Cristo rompe las cadenas, se fundara aquí en Colombia hoy y estuviera hoy recibiendo su palabra. Porque Él lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Y ahí es donde podemos ver lo que Dios está haciendo en su providencia. Porque nada se escapa a lo que Él está haciendo. Nada. Y claro está, no solo para nosotros, sino para todas y cada una de las iglesias que hoy en América enseñan, predican y viven el verdadero evangelio de Jesucristo. Todas esas iglesias verdaderas que existen hoy fue porque Pablo fue dirigido por el Espíritu de Dios para que fuera y predicara el evangelio en Europa, para que pudiera alcanzarnos a nosotros hasta el día de hoy. Seamos sinceros, cada iglesia local tiene su historia. Y todos los elementos envueltos en esa historia fueron gobernados por Dios. Yo no quería abrir iglesia, yo no quería ser pastor de iglesia, yo no quería ir a esa casa a predicar el evangelio, para mí era una perdedera de tiempo, yo no quería hacer nada de eso. A Dios le plació y Dios dijo, sí vas, sí vas. Señora, las buenas, está bien. Y aquí estamos viendo el fruto día tras día de lo que Dios determinó en lo que yo no quería. ¿Se está dando cuenta? Porque Dios determinó sus decretos y sus decretos son soberanos. Hermanos, si usted y yo tuviéramos esto en mente, yo creo que veríamos la iglesia con otros ojos. Valoraríamos ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y eso fue lo que pasó en la ciudad de Tesalónica durante el primer siglo, hermanos. Lo mismo que ha estado pasando a través de la historia conforme a la agenda de Dios para el avance de su reino en el mundo. Pablo predicó el evangelio y el impacto fue sorprendente. Esto dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y en el versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿A quiénes ellos? A los judíos, a las sinagogas. Dice que él fue con ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, reflexionó con ellos, razonó con ellos, basándose en las escrituras y en la misma palabra que nosotros vemos aquí. Dice, y explicando, basando en las escrituras, explicando. Y esa misma palabra, explicando, que aparece aquí, aparece en Lucas capítulo 24, versículo 27. Cuando dice Lucas que el Señor les abrió el entendimiento a estos dos que iban camino de Maús, para que comprendieran las escrituras, para que comprendieran todo lo que decía de él en los libros de Moisés, en los profetas y en los salmos. Igual, Hechos capítulo 17:3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Él fue, predicó el evangelio, anunció que Jesucristo era el Mesías, profetizaba en el Antiguo Testamento que vino y que era necesario que muriera en la cruz del Calvario, y que ese mismo era aquel que venía a salvar al mundo. Él es el Cristo, el Salvador. Ahora escucha, ese fue el evangelio que Pablo predicó y que hizo un impacto en la iglesia de Tesalónica. Pablo predicó el evangelio de manera personal. Él no se paró en la entrada de un centro comercial a decir, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Hermanos, eso no es evangelizar. Él predicó de manera directa a las personas el evangelio de Jesucristo. Y eso ocasionó un impacto positivo en cada oyente. En cada oyente, hermano. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo usted lleva escuchando la predicación del evangelio?
¿Cuánto tiempo Dios te está hablando a través de su palabra? ¿Cuánto tiempo llevas escuchando a Dios hablar a través del púlpito? ¿Cuánto tiempo llevas escuchando hablar a Dios cada vez que abres la Biblia? Solo medita. ¿Cuánto tiempo Dios lleva hablando a tu vida para que haga un impacto el Evangelio en tu vida y vivas conforme a su voluntad? Ahora la pregunta es esta. Ese Evangelio que has escuchado durante todo ese tiempo, esa palabra que has estado escuchando de parte de Dios durante todo este tiempo, ¿verdaderamente ha hecho un impacto positivo en tu vida el día de hoy? ¿Verdaderamente puedes decir que estás siendo cambiado y transformado y que hoy te pareces más a Cristo que ayer? ¿Que hoy estás viviendo verdaderamente más para su gloria que ayer? ¿Qué valor le estás dando a la predicación de la palabra? ¿Qué valor tienes por el culto en la iglesia? ¿Qué tanto valor le das al culto de la iglesia? Porque a veces no le damos al culto el valor que se merece. Escuche, el culto en la iglesia es lo más solemne que puede existir, porque cuando estamos en el culto, esto es una fiesta solemne para Dios. El culto no es un tiempo de entretenimiento. Escuche, el culto no es un tiempo para entretener a nadie. El culto es un tiempo para predicar a Cristo y para que la iglesia se siente, atienda y escuche lo que Dios tiene que hablar. Hay muchas ocasiones en que pensamos el predicador es monótono. Pastor, y me da sueño. A usted le da sueño porque no tiene reverencia a Dios. O está cansado. Pero nada tiene que ver, porque escuche. Cuando usted mira el libro de Esdras y el libro de Nehemías, cuando se abría la escritura, aquellos que escuchaban se postraban con su rostro en tierra y no se oía una sola palabra, sino cuando se estaba leyendo el libro de la ley. Había un temor, había reverencia, había hambre, había ansiedad, había deseo solo para escuchar la palabra de Dios. Solamente había un anhelo y era escuchar la palabra de Dios. Y créame lo que le voy a decir, yo no veo en las escrituras que hicieran lo que muchos quieren hacer hoy, venir a hacer chistes en el púlpito para que la gente se ría y entonces despierte un poco. No, cuando a veces decimos algo y ocasiona gracias, porque en las ilustraciones eso sucede de manera esporádica, pero no porque el pastor se pare aquí o el predicador a buscar un chistecito para que usted se ría. Eso es falta de temor de Dios. Porque lo que aquí se hace cuando se abren las escrituras es predicar la palabra de Dios para que todos juntos tengamos temor y reverencia, no para que esperemos si nos distraen en el culto. Es que el culto es muy monótono. Usted es monótono. Usted no le da el valor a las escrituras. Usted no tiene un temor delante de Dios. El culto tiene que ser una fiesta solemne. Debemos estar con gozo y con alegría y con temor y reverencia. Porque Dios es el que habla, aunque sea un hombre que predica. Es una realidad. Ahora, ¿qué valor tienes verdaderamente por la iglesia? ¿En qué valor tienes la iglesia del Señor? Y de verdad, hermano, ¿qué tanto valoras el congregarte en la iglesia local donde el Señor te ha puesto? Solo meditarles. Porque esta introducción que acabamos de hacer de Tesalonicenses sigue en el próximo servicio. En el próximo culto estaremos hablando algo más de esa introducción antes de entrar verdaderamente en materia de esta carta y lo demás que el Señor nos quiere hablar en esta carta. Pero medita. Medita en estas cosas legítimamente. Porque todo lo que hemos hablado hoy tiene que tener un valor en tu vida. Todo esto que vamos a estudiar es para que aprendas
lo que significa ser iglesia y el valor que la iglesia tiene para Dios, el valor que tiene que tener para nosotros y cómo nosotros como cristianos debemos participar absolutamente en todo lo que la iglesia efectúe y realice hasta el punto en que podamos hacer. Usted se va a dar cuenta en el próximo mensaje tantas cosas que usted está haciendo con las cuales usted ofende al Señor y está viviendo tranquilo. Y el apóstol Pablo nos enseña aquí que no podemos estar tranquilos, porque por eso en 5 capítulos recalca la segunda venida del Señor Jesucristo por la iglesia, para que estemos despiertos y para que como iglesia vivamos como iglesia, para que entendamos el valor que tiene para Dios y el valor que tiene que tener para nosotros. Que el Señor nos ayude verdaderamente a meditar y a reflexionar y a darle el valor que la iglesia tiene para el Señor y que tenga el mismo para cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu fidelidad y tu misericordia, porque nos amas enormemente y porque lo único que quieres es instruirnos y formarnos. Por favor, Dios mío, guíanos, direcciónanos, llévanos de la mano a entender lo que verdaderamente significa que Cristo venga a la iglesia, cómo Cristo debe impactar nuestros corazones, nuestras mentes y llevarnos a ser transformados, cambiados, renovados constante y continuamente, y que busquemos día tras día hacer tu voluntad, entendiendo que en tus decretos, que en tu voluntad, que en tu soberanía has formado, has edificado, has plantado cada iglesia que hoy hay, cada iglesia de sana doctrina, pero ayúdanos a entender a nosotros en este lugar, en esta iglesia donde nos has puesto justamente ese valor que le debemos dar a tu presencia en la iglesia y ese valor que le debemos dar a la iglesia, porque tú valoras la iglesia más que otra cosa. Ayúdanos en verdaderamente entender y a buscar acercarnos más a ti, para acercarnos más a la iglesia y participar más en las actividades de la iglesia conforme a tu propósito, a tu gracia y a tu misericordia. Guíanos y direcciónanos, Señor, para que atendamos a tu palabra, para que no rechacemos lo que tú hablas y para que sigamos adelante dando gloria y honor a tu nombre. Señor, guíanos por favor, guíanos, Señor, porque verdaderamente necesitamos tu guía, tu ayuda y tu dirección, y aferrarnos cada día más a ti para vivir solo para tu gloria. Hoy, Señor, una vez más salimos de este lugar, no de tu presencia, y te rogamos que nos lleves en bendición y en tu victoria, y que podamos ser llevados en seguridad, en paz, en cuidado en tus manos al llegar a nuestros hogares, y que nos conduzcas a seguir meditando y reflexionando en todo lo que nos has hablado y en las preguntas que tú nos haces, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro y a vivir solo para agradarte. Es lo que te pedimos en el nombre de Cristo, y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.